Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios vivo. Te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias porque saber que estás al lado de nuestros queridos y al lado nuestro nos hace vivir diferentes, seguros. Padre, deseamos escuchar tu voz. Por favor, ahora que vamos a abrir tu carta de amor, que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para poder entender tu mensaje, compartir tu mensaje y también que nos des tus fuerzas para seguir por tus caminos. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El día martes 15 de agosto la lección lleva por título Dios envió a su Hijo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El uso que Pablo hace de la palabra cumplimiento indica el papel activo de Dios en llevar a cabo su propósito en la historia humana. Jesús no vino en cualquier momento. Vino en el momento preciso que Dios había preparado. Desde una perspectiva histórica, a esa época se la conoce como la Pax Romana, o sea, la paz romana, un periodo de 200 años de relativa estabilidad y paz en todo el Imperio Romano. La conquista del mundo mediterráneo por parte de Roma trajo paz, un idioma común, medios favorables para viajar y una cultura común que facilitaría el esparcimiento rápido del Evangelio. Desde una perspectiva bíblica también marcó el momento en el que Dios había fijado la venida del Mesías prometido. Como dice en Daniel 9, versículos 24 al 27. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad para redimirnos? Te invito a que busquemos juntos primero el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora te invito a que vayamos al libro de Gálatas, al capítulo 4, y leamos, me acompañes en la lectura de Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y también el 5. Para que redimiese a los que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y de librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahora vayamos de Hebreos, del libro de Hebreos, al capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por último vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 4, 4 y 5 contiene uno de los informes más sucintos del Evangelio, del Evangelio en la Escritura. La venida de Jesús a la historia humana no fue un accidente. Dios envió a su Hijo. En otras palabras, Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. También, la creencia fundamental cristiana en la divinidad eterna de Cristo está implícita en estas palabras. Dios no envió un mensajero celestial, vino Él mismo. Aunque era el Hijo divino y preexistente de Dios, Jesús también fue nacido de mujer. Aunque el nacimiento virginal está implícito en esta frase, esta afirma de manera más específica su auténtica humanidad. La frase nacido bajo la ley indica no solamente el legado judío de Jesús, sino también incluye el hecho de que cargó con nuestra condenación. Era necesario que Cristo tomara nuestra humanidad, porque con nuestra naturaleza humana, Cristo calificaba legalmente para ser nuestro sustituto, nuestro Salvador y sumo sacerdote. Como el segundo Adán, vino a reclamar todo lo que el primer Adán había perdido por su desobediencia. Por su obediencia Jesús cumplió perfectamente las demandas de la ley, y así redimió el trágico fracaso de Adán. Y por su muerte en la cruz, cumplió con la justicia de la ley que requería la muerte del pecador. Así obtuvo el derecho de redimir a todos los que se acercaban a Él con verdadera fe y entrega. Ahora pasamos al devocional que lleva por título Una sonrisa. En San Juan 7:37 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Estaba descontrolada. Cada una de sus palabras era un dardo envenenado. Trataba de herir y mostrarse superior, como si esa actitud pudiera sacarla de la confusión en que parecía sumergida. ¿Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Él es el producto de mentes expertas que crearon la muleta, que necesitaban los espíritus cobardes, incapaces de ver y usar todo su potencial. Decía. Conocía bien a esa joven. En otros tiempos tenía un brillo maravilloso en la mirada. Sonreía
con una sonrisa que reflejaba la paz interior. Pero el tiempo pasó y fue a la universidad. Llegó a ser una profesional y adulta. Un día miró a los padres y los vio demasiado crédulos para su gusto, demasiado ingenuos a los padres, y los vio demasiado tranquilos, porque seguían eso que llamaban cristianismo, demasiado simples, pues creían que el mundo había sido creado por Dios y que el amor del Padre cuida a sus hijos. Había leído y aprendido mucho. Había descubierto que el mundo no es solo ese pequeño grupo de cristianos con quienes se congregaba todos los sábados desde la niñez. Descubrió amigos que tenían otros sueños, otros planes, gente que vivía la vida sin límites, que no tenía miedo de ir al fondo de las cosas. Entonces, algo hermoso se quebró dentro de ella. Casi sin darse cuenta se sintió como un águila volando por espacios infinitos, mientras abajo unos pocos todavía continuaban creyendo que todo lo que hacían tenía que depender de Dios. ¿Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Dios está dentro de mí, dentro de ti, afirmaba. Dios es la fuerza vital que traemos con nosotros, la energía interior que la cultura nos ayudó a desarrollar en beneficio de los menos privilegiados. No dije nada, simplemente la miré. ¿No cree en mí?, preguntó. ¿Es verdad todo lo que le estoy diciendo? No necesito a Dios. Sé de lo que soy capaz por mí misma. No hago mal a nadie. De lo contrario, hago más bien a mis semejantes que mucha gente que se dice cristiana. Pero las lágrimas estaban allí, queriendo salir, incomodando, doliendo. Naturalmente, ¿quién es feliz? El que es feliz no necesita hacer de todo para que otros lo sepan o lo crean. Simplemente es feliz y la paz interior se refleja en el mirar y en la sonrisa espontánea. Alguna cosa no estaba bien dentro de esta jovencita morena de cabellos largos. Las lágrimas que luchaban por salir parecían decir: «Ayúdeme, por favor, escúcheme, no se vaya». ¿Por qué mirar hondo dentro de la gente si solo encuentra un vacío extraño que ni siquiera se puede identificar perfectamente? ¿Qué mérito hay en sacar a Dios de la vida si después tenemos que correr en busca de un sentido para la existencia? Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos escuchar a Jesús diciéndonos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta invitación hoy es para ti y también es para mí. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.